Pastor Abraham y esto es Doctrina Pura. Hoy vamos a hacer el comentario bíblico en el Nuevo Testamento de Mateo capítulo 8. Ya Jesús ha iniciado su ministerio y vamos a encontrar los milagros, prodigios, señales que va a estar haciendo el Señor en medio de su pueblo, pero vamos a aprender algo bien especial de qué opinaba Jesús acerca de los milagros que hacía. Vamos a ir a el verso 1 y el verso 2. Cuando Jesús bajó a la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Y encontramos en esta primera parte un hombre leproso. Para la época, la lepra era una enfermedad que no tenía cura y las personas debían aislarse, no podían llegar hasta donde estaban las demás personas porque contagiaba grandemente esta enfermedad. Así que Jesús es abordado por una persona de fe, porque esta persona tuvo que romper toda la estructura en su mente de ser perseguido, podía ser lapidado por haberse expuesto, por tratar de contaminar a otras personas, y él no tuvo en cuenta estas cosas y se acercó. Así que esto muestra un nivel de fe diferente en algunas personas que van a recibir milagros. No todo el mundo recibe un milagro. Hubo muchos enfermos en tiempo de Jesús que no fueron curados. ¿Por qué? Porque no tenían la fe. Dice que cuando Jesús estuvo en su tierra, donde lo conocían como persona, como el hijo de José el carpintero, que no pudo hacer muchos milagros ahí porque la gente no tenía fe en que a través de él se pudiera obrar un milagro. Este hombre que sufría de lepra va hasta donde está Jesús y se postra a sus pies y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta de Jesús es quiero, sé limpio. Y a través de esto es cuando se obra la sanidad en la vida de este joven, que de inmediato es un milagro, no una sanidad. Una sanidad es algo progresivo, pero el milagro es algo que sucede instantáneamente. Y en la vida del leproso ocurrió un milagro porque su piel fue restaurada. Pero le dice Jesús al hombre: ve y no le cuentes a nadie. Y es que Jesús no está tratando de llamar la atención acerca de los milagros ni de las sanidades. Es algo que Jesús no quiere. Ve conmigo al verso 9. En el verso 9 dice, este es el tema del centurión: porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Así que encontramos en esta parte de la fe del centurión, que es un hombre romano, y es una fe diferente a la que Jesús había observado entre el pueblo de Israel. Y es una persona que entiende el concepto de autoridad. Y entonces él se coloca como ejemplo. Dice: yo no necesito que tú vayas a mi casa a operar el milagro, porque yo entiendo cómo funciona la autoridad. Y cuando yo le digo a un empleado mío que vaya, va, y si le digo que venga, él va a venir. Así que yo sé que tú, Jesús, tienes autoridad sobre la vida, sobre la muerte y sobre la enfermedad. Si tú dices que ya está sano, así será. Este es el tipo de fe que Dios está buscando en el corazón de las personas. Dice que halló una gran fe, una fe diferente, y le dice al centurión: ve y sea hecho conforme a lo que creíste. Así que eso le deja una gran enseñanza a la iglesia de este tiempo. Ve conmigo al verso 14. En el verso 14 leemos: cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. ¿Y qué encontramos acá? Y es que Jesús es movido por el amor, por la misericordia y la compasión de quienes sufren, y va a sanar. Pero qué importante el ejemplo de la suegra de Pedro, que una vez fue sana, empezó a servir al maestro de inmediato.
no todas las personas que reciben de parte de Dios un milagro se quedan para servir. Otros dicen gracias y se van, y como veremos en otro momento en el ejemplo de los 10 leprosos que fueron sanados, dice, y solo este samaritano vino a agradecer. ¿Y dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 los que fueron sanados? Entonces, para Jesús es importante que las personas regresen a Él, que una vez que hayan recibido algo de Él, regresen a Él para servir. Ahora mira conmigo el verso 19 y el verso 20. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Y qué nos enseña aquí en este subtítulo que la palabra tiene de lo que cuesta seguir a Jesús? Y es que muchas personas de pronto quieren seguir a Jesús, pero quieren obtener beneficios por seguir a Jesús. La mayoría de las personas buscan a Jesús por interés, por reconocimiento, por privilegios, por dinero. Pero como Dios, veo yo en la palabra que vio como un corazón interesado en esta persona cuando le dijo que lo dejara seguirlo. Entonces Él le dice: no tengo dónde recostar la cabeza. O sea, si está viniendo detrás mío por comodidad, no la va a encontrar. Y no lo pudo seguir porque eso era lo que él quería. También otra persona ahí en el mismo relato pide: Señor, déjame primero enterrar a mi padre y a mi madre. Pero no es que estaban en el velorio, es que él quería hacer una vida familiar, y después de que ya no tuviera papá y mamá, entonces ahí sí ser un discípulo de Jesucristo. Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Si me quieres seguir, ven ya. Ahorita que me conociste, ven ahora. Y es que esto es algo que es muy importante que nosotros podamos entender en la palabra de Dios para los que somos creyentes de este tiempo, que conocer a Jesús es adquirir un compromiso por seguirlo, por aprender su doctrina y convertirnos en sus discípulos. Muchas personas, al parecer, como estas personas que encontramos el día de hoy en el relato bíblico, tienen muchos apegos, se aferran a muchas cosas naturales, personas, familia, y no están dispuestos a seguir al maestro. Pasó en la antigüedad y pasa en este tiempo que las personas todavía no le pueden dar el primer lugar de su corazón a Dios, sino que quieren todavía darle el primer lugar a otras cosas. Ahora ve conmigo al verso 25 y el verso 26, donde vamos a encontrar un relato sobrenatural. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Y aquí tenemos una muestra del poder que hay en nuestra boca, porque todo lo que está haciendo Jesús y lo hace delante de sus discípulos es para que aprendan, y en medio de una circunstancia adversa perdieron la fe o no mostraron haber desarrollado fe conforme a lo que el Señor les ha venido mostrando. Ya habían visto la fe del centurión y ahora en medio de una dificultad, bueno, obraron bien en cuanto a ir a buscar a Jesús, porque es en Él en quien podemos encontrar nuestra ayuda. Pero Jesús quiere un poco más de sus discípulos. Jesús quiere que ya ellos aprendan, no solamente que solo vayan a Jesús, sino que obren igual como obra Jesús. Entonces Jesús se para, habla al viento, habla al mar y le ordena que se calme, que cese el viento. Le ordena al mar que ya no hayan olas grandes y el mar queda calmado, tranquilo. Así que nosotros debemos entender que hay un gran poder en nuestra boca. Jesús lo dijo, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y los atributos que Dios colocó en nosotros son de gran poder. Además, recuerda que la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo obrando en él, así que tenemos la autoridad para hablarle a las circunstancias naturales. No pierdas ese dato, que no es cosa menor. Aprende a hablarle a las circunstancias, cualquiera que ellas sean. Si tú quieres
que te vaya mejor, que tengas prosperidad, que tengas salud, que seas sanado de una enfermedad, que se opere en tu vida un milagro, solamente debes declararlo con poder en el nombre poderoso de Jesús. Ahora ve conmigo al verso 29 y encontramos un tema que es un tema que es de pronto algo controversial aún hoy en día, que tiene que ver con las liberaciones y tiene que ver con los espíritus inmundos. En el verso 29 dice: de pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Así que quiero que notes esto que aparece en la palabra de Dios. Los demonios conocen a Jesús. Los demonios son ángeles caídos, fueron ángeles que un día estuvieron en el cielo, que compartieron la eternidad de Dios, que conocen a Jesús desde antes de que Él se hubiera encarnado en forma humana y reconocen en Él su autoridad, poder y propósito, porque Él un día va a ejercer un juicio donde los arrojará al lago de fuego por haber desobedecido y haber sido apartados de la presencia de Dios. Y lo que estos demonios de inmediato hablan cuando ven a Jesús es: viniste a atormentarnos, viniste a ejecutar la sentencia ya, no nos atormentes todavía. Así que un demonio en la presencia de Jesús siente temor, pánico, miedo, se siente acobardado, acorralado, porque piensa que le llegó su hora. Así que es esto algo que debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a enfrentarnos en el nombre de Jesús ante un espíritu inmundo. Quiero que veas el verso 31 de este mismo relato, donde dice que los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Y Jesús dijo: vayan. Y esta liberación solamente está en una frase: vayan. Porque básicamente que todo el relato lo hacen son los demonios. Son los demonios los que van a estar pidiendo misericordia y no ser enviados al infierno, donde van a ser atormentados. Ellos están poseyendo personas y su objetivo, de acuerdo a Juan 10:10, es robar, matar y destruir. A esas personas ya las tienen en condiciones de vivir entre los sepulcros, de estar apartados de su familia, y ya no les queda sino matarlos y llevar su alma al infierno. Los demonios no pueden llevar el alma, no pueden llegar al infierno sin el alma de la cual les enviaron a rescatar. Ahora, es importante que tú puedas entender que el ejemplo de la liberación del Gadareno es una de las cosas muy importantes que aparecen en la palabra de Dios, porque él era de la región de Decápolis, un asentamiento donde 10 poblaciones, Deca, que significa 10, Decápolis, 10 ciudades o 10 poblaciones pequeñas, hacía parte de donde era origen esta persona. El propósito de Dios en esta persona era muy importante, porque era a través de él salvar a las almas de todas estas ciudades. Eso tú lo encontrarás en el libro del Apocalipsis, como de Decápolis vinieron muchos al arrepentimiento por la predicación de quien fue liberado, como reconocido como el endemoniado de la región de Gadarena. Así que por eso era que operaban tantos cientos y miles de demonios en la vida de esta persona. Es por eso que Jesús dijo: es necesario que yo pase por esta región, porque Jesús conoce el propósito específico en la vida de cada persona, y fue y lo liberó. Toda persona que no esté bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo será manipulado a través de demonios, y en algunos casos también será poseído por demonios hasta perder el control de su vida y perder todo su propósito. Bueno, querida iglesia, quiero que puedan reflexionar en esto que el Señor está enseñando, porque es para toda la iglesia de Jesucristo, en los milagros, en el poder de Dios. Y el ministerio del Señor Jesucristo es la salvación del alma, la sanidad del cuerpo y la liberación de la opresión de espíritus inmundos. Esto fue en el tiempo de Jesús y es vigente aún en nuestro tiempo y está al alcance de todos los creyentes. Bueno, espero que guardes esta palabra en tu corazón. Te animo a que sigas el canal, a que sigas aprendiendo de la palabra de Dios. Recuerda darle like a nuestros videos,
suscribirte y también tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros videos cada vez que los subimos el día martes y el día viernes. Estamos trabajando tanto Antiguo Testamento, vamos en Génesis 8, como el Nuevo Testamento. Nos reencontraremos la próxima semana. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y hasta la próxima.